¿Cómo estás, Marita? Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Gracias por la invitación a la radio nuevamente, aquí estamos. Bueno, creo que vamos a arrancar primero por el tema de la CGT, la cantidad de las mujeres que se han incorporado y vos que sos la que fue elegida para acompañar en su cargo al secretario general. Sí, la verdad que el cambio de estatuto que se dio en la CGT permite que haya una paridad en el Consejo Directivo de la CGT. Tuvimos ya el primer consejo donde se ve reflejado la cantidad de compañeras que participan. Independientemente que tenemos los espacios de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, transversalizar a las compañeras, dirigentes de distintos gremios, porque el cargo va al sindicato, a la organización sindical, y allí cada organización sindical toma la decisión de qué compañera y qué compañero va. Nosotras vamos a trabajar fuertemente, no solo en el tema género, sino transversalizarnos en todas las secretarías y poder hacer lo que hacemos en nuestros sindicatos, ¿no? Engrandecer un poco lo que es el movimiento obrero a través de la inclusión y poner en la agenda algo que es lo que falta, que es más mujeres en el mercado laboral, que no estemos precarizadas. No lo digo yo, sino lo dicen los estudios, que hay un alto porcentaje de mujeres en el trabajo informal, así que un poco que tome la agenda de la CGT, sea una inclusión de más mujeres en los puestos de trabajo formal. Sí, la verdad que es un tema importante que se viene trabajando muchísimo y a la cual, bueno, las mujeres sindicalistas, en las cuales vos pertenecés, también con otras chicas que están en APSE, realmente están haciendo un gran trabajo. Contame cómo va a ser, digamos, una especie de cierre del año, sería el día 4 en la Casa de Jubilados. Sí, a ver, siempre el año arrancamos en marzo con la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y si bien en el año tenemos muchas actividades, obviamente desde APSE, de las mujeres sindicalistas, siempre hacemos un cierre del año y en esta oportunidad lo hacemos en forma presencial, ya salimos un poco de la virtualidad, que la verdad que reencontrarnos ya es un gran compromiso. Invitamos a las compañías de todas las empresas y encontrarnos un poco para no solo seguir poniendo en agenda los temas que nos interesan, sino también escuchar a las compañeras, saber cómo están. La cuestión esta que estén desde sus casas muchas veces limita un poco a conocer la realidad de cada una, así que en principio ya reencontrarnos es un paso enorme. Poder tener una tarde, un sábado, como lo va a ser el día 4, de 11 a 3 de la tarde. Y vamos a tener invitadas en el panel. Vamos a lanzar Lideresas, que es un programa del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, donde vamos a hacer el lanzamiento porque en marzo vamos a estar dando la capacitación, que es un programa que lo que incluye a las compañeras es una capacitación sobre perspectiva de género en los sindicatos. Nosotros y nosotras tratamos de APSE de sumar al mundo sindical, a las compañeras, pero sí creemos necesario también que tenemos que tener un espacio de formación. Somos pocas las mujeres en las empresas, hoy estamos casi en un 10%, y tenemos que formarnos porque fuimos culturalmente preparadas para otras actividades, y no solo fortalecernos en el ámbito laboral, sino también en el sindical, y esta es una herramienta que le brindamos para que se capaciten y tomen herramientas para poder ser delegadas y también ser mañana consejo directivo. Hay que seguir engrandeciendo la asociación. Sí, esto es algo una meta que se ha fijado Carlos, nuestro secretario general, la participación de las mujeres y la participación de los jóvenes. Creo que es el futuro. A veces lo charlamos y recordamos viejas épocas cuando éramos jóvenes y no peinábamos canas y veníamos y éramos los imberbes que a veces se nos ocurrían decir cosas en los cuerpos de representantes. En esa época, una época muy tradicional de los 80, veníamos de saco y corbato de traje, y era la gran pelea, no eran los hombres y las mujeres, la pelea era los profesionales y los administrativos en esa época, y queríamos hacer entender a los que no eran, no todos tenían que ser ingenieros en una empresa eléctrica, que había otras funciones para ver, que había técnicos, y bueno, realmente fue algo muy lindo haberlo vivido, recordarlo, y hoy ver la lucha de las mujeres, la lucha de los jóvenes, en las cuales piden participación, se van involucrando, porque incluso hay ya varias compañeras que son representantes gremiales, cosa que es importante, ¿no? O sea, incluso algunas están haciendo trabajos técnicos, cosa que antes estaban
en nuestras empresas directamente eran tareas administrativas, como decías vos, estaban preparadas para, o en la vida personal, o para hacer ciertas tareas, y hoy están viéndolas haciendo tareas técnicas. Así que creemos que vamos avanzando, y especialmente en las centrales, cosa que es raro porque históricamente las centrales eran hombres o hombres, ¿no? Bueno, justamente nos va a acompañar el día 4 una muestra fotográfica que se hizo a través del Ministerio de Trabajo, Producción y Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Oficios sin Prejuicios, donde participó nuestra compañera Soledad Kramer de la Central Térmica de Barragán. Y lo que hace esa muestra y el programa es visibilizar que los oficios no tienen géneros y muestran mujeres en distintos ámbitos, y nosotros estamos del sector energía, ahí acompañando la muestra. Y se sumó al programa también la compañera Lucrecia Haidt, que es de DELAP, que está en mantenimiento de alta, es supervisora. Entonces se van sumando compañeras a áreas que históricamente estaban masculinizadas y no había mujeres. Así que nos va a acompañar esa muestra. Creemos importante seguir visibilizando el trabajo que vienen haciendo el movimiento obrero y también desde el Estado, ¿no?, que acompaña. Ya que tenemos a alguien del área técnica, y un compañero, un amigo, vamos a aprovechar y por supuesto. Te hago una preguntita. Bueno, ahora, sí, uno de los temas que no son nuevos es, siempre se dijo que a igual tarea la mujer lamentablemente terminaba cobrando menos dinero que el hombre, y eso lo hemos vivido en estas empresas. Es cultural, como decís vos, y en algún momento se tenía por cierto que la mujer llevaba un sueldo suplementario al sueldo principal del marido, cuando hoy ha cambiado esa situación y muchas veces es el único sustento familiar. Vos estabas comentando que de ese tema y de las capacitaciones hacia las mujeres para poder ascender a otro ámbito de mayor responsabilidad se está trabajando. No sé si es en este programa que mencionaste. Sí, a ver, el programa de lideresas es un poco la formación para sindicatos, pero es un tema interesante lo que vos decís. De hecho, hay un proyecto vigente que está pronto a salir, que es la Universidad de la Energía en APSE, y dentro de la universidad ahí metimos la cuchara a las mujeres y el compañero Carlos Minucci anunció que se va a entregar becas para mujeres, para que tengan la posibilidad, y ahí radica la igualdad de oportunidades, que tengan la capacitación y la oportunidad de elegir si quieren o no ir a ese sector. En Argentina, la brecha salarial existe en la segregación ocupacional. En los puestos mejores pagos están masculinizados y los menos pagos están feminizados. Justamente nosotras, ese porcentaje bajo que tenemos en cargos medios está vinculado a categorías de la media para abajo, que son administración, comercial. Entonces, ahí nosotros vemos la verdadera brecha salarial. Digamos, no que yo y vos tengamos la misma categoría y por ser mujer gane distinto, sino en el tipo de funciones que se me designan en base a mi tarea. Y ahí lo que nosotros queremos generar es la oportunidad a esa trabajadora en capacitarse y en base a esa capacitación que pueda elegir dónde se puede postular, ¿no? Viene un poco por lo que decías vos. Sí, incluso yo creo que como planteaban también el tema de la igualdad de salario, es uno de los temas que también en su momento discutíamos en la Secretaría Gremial, de que el por qué la segmentación de ciertos cargos en las empresas donde vos no podés acceder siendo hombre o mujer, o sea, los que venimos de la gloriosa, querida y amada Madre Segua, recordábamos que éramos de la 1 a la 15, pero a la 15 no llegaban todos, pero tenías el desarrollo de carrera llegar, o administrativo, o técnico, estuvieras en la central. Hoy en día hay ciertos niveles de categorías por funciones que son exclusivas para 4, 5, 8, 10 personas y el resto no puede llegar, y llegás también hay una segregación hacia cualquiera de los trabajadores de las empresas donde dicen, vos por esta función llegas hasta acá y ahí no tenés más desarrollo de carrera, con lo cual este es uno de los temas que nos quedó pendiente siempre, creo que en todos los gremios y en todas las empresas eléctricas, de poder volver a que realmente todo el mundo pueda aspirar a la máxima conducción dentro del estamento en el cual estamos. Y antes era ascender era algo, y hoy si estás metido donde te encasillan en una función y de ahí no te moves, o sea, no tenés un desarrollo de carrera. Creo que es algo de las cosas pendientes que creo que también se deben incorporar en estos temas. Pero creo que volviendo al tema de las mujeres también,
el tema de las mujeres sindicalistas, porque también ustedes, o sea, dentro de la corriente federal trabajan mucho en el tema de las corrientes. Hace poco hubo una jornada, estuvieron militando, estuviste invitada en Radiográfica, en la Federación Gráfica, con los amigos del gringo Amichetti. Sí. Contanos un poquito de esa jornada. Bueno, en relación, el 25 de noviembre fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, y en el marco de la conmemoración del día hicieron una actividad donde se invitaron al sector sindical, el sector del Congreso, fue la diputada María Rosa Martínez ahí explicando los congresos están vigentes. Hoy tenemos pendientes para justamente empezar a erradicar y tener herramientas del movimiento obrero, pendiente la ley de violencia y acoso laboral a nivel nacional. Digamos, nos faltan herramientas, eso se está trabajando, desde el Ejecutivo está por salir la ley. Ahora salió desde el Ejecutivo el proyecto de ley sobre comités mixtos de violencia y acoso laboral. Entonces, de a poco, el movimiento obrero viene empujando sobre este tema. Salió el convenio 190, que fue una lucha histórica a nivel internacional, que Argentina tuvo un protagonismo muy grande, no solo en la conformación del convenio, sino también en la ratificación, porque fue el segundo país que ratificó. Entonces, visibilizar a través de jornadas que hacemos de distintos sindicatos y acompañar desde APSE. APSE cuenta con un protocolo de actuación y prevención para casos de violencia laboral, y eso fue lo que fui a contar un poco, la experiencia de APSE con respecto al protocolo nuestro, cómo actuamos, cómo prevenimos, cómo fue el recorrido de APSE para empezar a poner el tema en agenda, porque es un tema que una vez que se pone en agenda no hay marcha atrás, abrís una puerta que pocos quieren abrir, porque se empiezan a visibilizar no solo la misma organización del trabajo, que muchas veces genera violencia o acoso laboral, sino también comportamientos de muchos compañeros y compañeras culturalmente que hay que empezar a erradicar. Entonces, bueno, fuimos a llevar la experiencia de APSE, a mostrar el protocolo, ponerlo en agenda. Las mujeres gráficas están empezando a poner en agenda estos temas. Hay un compromiso del gringo Michetti, que de paso los felicito porque ganó la lista verde por amplia mayoría el viernes, así que bueno, ese proyecto que ganó el viernes, hubo un compromiso ahí del secretario general en poner en agenda, así que bueno, ir colaborando entre varios sindicatos, el aporte que podamos dar desde la experiencia que tenemos. La última vez que estuvimos acá, habíamos hablado de una ley que estaba siendo, entre otras personas, fogoneada, digamos, para cambiarla, si no me equivoco, corregime, que estaba la compañera diputada por el Frente de Todo y secretaria general de Citrajo, Vanessa Siley. Había una ley en la cual estaban trabajando con una modificación, si no recuerdo mal. Sí, la derogación de la ley de 1924 sobre los tipos de trabajo que se le designan a las mujeres. Eso se derogó finalmente, se llevó, digamos, a votación, ahora se tiene que votar en el Senado. Justamente volviendo al tema de los oficios sin prejuicios, que los oficios no tienen género y cualquier mujer, mientras esté capacitada y tenga esa oportunidad y tenga ganas, puede realizar cualquier tipo de trabajo. Esa ley, la verdad que fue un avance porque, por ejemplo, las trabajadoras del puerto no pueden hacer determinadas tareas invocando la empresa de esa ley. Entonces, digamos, a derogarla le facilita y le da oportunidad a muchas trabajadoras de poder elegir determinados trabajos en ese sector que es más masculino aún al nuestro. Nosotros entre producción y conducción estamos en un 10%, hay sectores como metalúrgicas y petróleo y demás que tienen un 2-3% de trabajadoras. Y pregunta, Mara, con respecto a esa ley, ¿también impedía que mujeres de nuestro sector hagan tarea penosa? No. Nosotros no estábamos reguladas, pero sí un poco es empezar a poner en agenda este cambio cultural, visibilizando esta cuestión de que los trabajos no tienen géneros. Si yo no recuerdo mal, por ahí a veces el tiempo va pasando, ¿no? Creo que las mujeres en las centrales no trabajaban guardia rotativa, no podían trabajar. No trabajaban. Es más, lo recuerdo porque, bueno, en una época había algunos problemas con el servicio, en ese momento el servicio de enfermería que era de Segua. Cada vez que iba una mujer había problemas porque no la dejaban hacer la rotación como hacen los trabajadores, entonces siempre buscaban enfermeros varones, ¿no?
para hacer la rotación de los turnos de enfermería que estaban las 24 horas por el tema de la guardia. Cosa, bueno, que ahora al derogar esta ley se puede llegar a empezar a cambiar ese tema. Sí, igual estamos en el 2021 y aún hay críticas, digamos. Siempre la tenemos, el ejemplo más claro es, por ejemplo, las mujeres lectoras. Muchos dicen, pero ¿dónde van al baño? Y las mismas condiciones de las mujeres son para los varones. O sea, de hecho, cuando visibilizás esa cuestión que se empiezan a ver por la mujer, estás visibilizando que hay falta una condición de salud. Entonces, enhorabuena mejorar esas condiciones de salud que uno se acostumbra por trabajar en terreno y porque el hombre puede hacer determinadas cuestiones, pero en realidad mejorar las condiciones de seguridad, higiene y salud tendría que ser para todos. Si hoy los varones están realizando esa tarea y van al baño en cualquier lado, bueno, mejoremos las condiciones para las mujeres y para los hombres. Entonces, me parece que se empiezan a abrir un montón de puertas mostrando la realidad de las condiciones de trabajo. Esa pregunta, digamos, tendría que ser genérica para todos. Sí, incluso no estaba escrito en ningún lado, pero por ejemplo, todos los jefes de salones comerciales, en un momento dado, eran todas mujeres. Pero no porque querían mujeres. O sea, elegían porque decían, no, los hombres a la técnica y las mujeres vayan a la parte administrativa. Ahora resulta que después, con las crisis de lo mal que funciona el sistema eléctrico en la Argentina, especialmente en las dos distribuidoras. Cuando estaban las crisis y venían los clientes y todas las agresiones las sufrieron las mujeres que estaban al frente y muchas terminaron con tratamientos psiquiátricos, hubo que cambiarlas de lugar, buscarle otra tarea, algunas se terminaron yendo de las empresas porque no soportaban la presión y después dijeron, bueno, ahora ponemos todos hombres. Y los hombres también tuvieron el mismo problema. O sea, no era un problema de género, era un problema de gestión de las empresas donde el sistema no funcionaba. Y entonces la agresividad de la gente. Pero estas son las cosas que a veces son los estereotipos que crean las empresas. Para esto tiene que ser rubia, alta, de ojos celeste y ponerse, como ves a veces en las estaciones de servicio, que después hubo bastante problema, especialmente en las de YPF, donde las hacían vestirse de una forma, y era denigrar a las mujeres. Realmente creo que el avance que han hecho, especialmente los últimos 2 años, pero es algo espectacular. Y esto es una ola que viene dando vuelta, es como cuando vemos la bola de nieve, que empieza a caer, y cada vez más, bueno, esperemos no nos lleve puesto a nosotros, por lo menos. No, un poco se trata de generar una inclusión y no dejar a nadie afuera de ningún ámbito. Yo creo que justamente las empresas privatizadas, en la inclusión que hicieron de mujeres, de ponerlas en la comercial, fue una cuestión de imagen, había una situación difícil en el servicio y consideran, porque ese es el rol en donde nos ubica la sociedad, en que somos madres, contenedoras, tenemos una imagen más de entendimiento. Entonces, las empresas ponen a las mujeres en las áreas comerciales porque la verdad que hay que contener determinadas situaciones que no podés dar respuesta. Ahí donde se sumaron, como bien vos dijiste, muchas mujeres de jefas. Hoy tenemos, hay áreas por ejemplo, la empresa de Sur que tiene la mayoría mujeres. Pero eso se terminó, ese discurso se empezó a terminar cuando ya la empresa no seguía invirtiendo y por más contención que vos le generes al usuario o a la usuaria, no depende de la persona, pero bueno, es el estereotipo que quería llevar la empresa, la imagen. Yo entré a los 17 años como anfitriona a un salón comercial y ponían una imagen de una chica de 17 años, que era chica en realidad, mostrando, recibiendo. Entonces, yo entré en el año 2000 y la privatización fue en el 92 y seguían con esa política. Entramos mujeres del colegio ENSPA de Avellaneda, 20 mujeres pasantes de colegio y el rol que se nos dio fue ese. Se paran en la puerta, reciben. Entonces, ese es donde nos ubica la empresa a las mujeres, generando un estereotipo, ¿no? Sí, exactamente. Eso realmente, por suerte se cambió, se está cambiando. Las mujeres se están organizando, cada vez militan más, las vemos, tenemos algunas que están al frente de una regional, otras tenemos algunas como subsecretarias. Históricamente, la verdad, la cantidad de mujeres que hoy tiene
APSE, con la apertura que ha hecho Carlos, realmente es importantísimo en la cantidad, y seguramente se van a sumar más. Y esto, como todo proceso, algunas van a seguir, otras no van a seguir, como nos pasó a nosotros en los 80, en los 90, donde éramos un montón de jóvenes, algunos siguieron y otros eligieron otro camino o se dieron cuenta que no era para ellos. Pero bueno, de ahí es lo bueno, porque el que tenga realmente la vocación va a estar, y no va a estar por un cupo. Yo siempre digo, creo que se me entienda. Cuando digo no al cupo, digo porque todos tenemos derecho al 100% de los cargos. Entonces, eso sería lo bueno. Y bueno, en APSE pasa, porque si hablamos de la cantidad de cargos que tendrías que ver por la ley, es una cantidad, y nosotros creo que lo superamos bastante, y seguramente lo vamos a superar en el próximo periodo, va a haber más mujeres, con lo cual me parece bárbaro, porque si vos tenés gente que es capaz, no tiene que ser porque es mujer o por hombre. Realmente esto, ¿por qué tiene que ser este tiene que ser un hombre y acá tiene que ser una mujer? No, me parece que no, y creo que un buen paso fue el de la CGT, donde hay una mujer, hay un hombre, y si es un hombre va una mujer acompañándolo. Creo que esa igualdad que se logró me parece bárbara, y que se siga plasmando en los años, y algún día tal vez veremos una mujer secretaria general. Lo hemos visto más de una vez en los gremios docentes. Todos podemos recordar a algunas de las que estuvieron en la época de Saúl Ubaldini, y eran más guerreras que muchos hombres, realmente. Y bueno, creo que fue importante, y creo que va a ser muy importante, y en algún momento van a ocupar cargos más relevantes, y tal vez, en algún momento tengamos una secretaria general mujer. Estamos hasta jubilados nosotros ya, pero bueno. No nos falta mucho tampoco, así que... Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte y seguimos. Gracias. Y ahora vamos a charlar un poquito con Hugo Caputo, que hasta ahora estuvo sentado en la tribuna mirándonos como charlábamos con Mara. Ahora le vamos a preguntar una cuanta cosita a él. Sí, o sea, ¿cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Huguito, vamos directamente al cosa. Escribiste un artículo, el por qué. ¿Qué es el hidrógeno verde? Porque el otro día yo miraba la televisión y explicaban, ¿viste? Que es los vientos de la Patagonia que lo van a utilizar, que lo van a envasar. Es como cuando te decían, ¿viste? Te vendo el frasquito con viento, con una cosa. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Bueno, el hidrógeno verde es básicamente un combustible generado a partir de energías renovables, como pueden ser, bueno, en el caso que vos mencionás, los generadores eólicos, para los cuales la Patagonia nuestra tiene condiciones ideales, ¿no? También tenemos zonas muy buenas para instalación de paneles solares. El tema con el hidrógeno es que se produce ya desde hace tiempo, pero en base básicamente a extraerlo o producirlo con minerales fósiles o hidrocarburos en general. La posibilidad que dan las energías renovables es de producir un hidrógeno, como se dice, limpio, cuyo único residuo en el sistema productivo es agua, es decir, no contamina. Hasta ahí no sería una novedad. Lo que sí, como se dice, se trata de un vector energético que permite almacenar energía en forma de hidrógeno, que es muy abundante. O sea, el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, no solamente aquí en la Tierra. El inconveniente que tenemos es que no aparece solo, es una molécula biatómica, pero no aparece solo el hidrógeno. Es decir, hay que extraerlo o del agua o del metano o de algún otro compuesto. Y eso cuesta energía, es decir, para hacerlo se utiliza energía eléctrica. Cuando la energía eléctrica, por ejemplo, la produce una central térmica en base a carbón, es un hidrógeno gris, porque estamos contaminando, estamos generando emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual no es para nada beneficioso. Si envasamos esas emisiones, bueno, es lo que se llama el hidrógeno azul. Todo esto es una convención, por supuesto, el color no existe, el hidrógeno en realidad es sin color. Es una forma de clasificar la producción. Y Argentina tiene, y sobre esto habla un poquito el artículo que yo había publicado en julio, una oportunidad muy importante porque nosotros todavía no estamos en una fase de desarrollo que nos permita replantearnos la renovación total de nuestra matriz energética. No somos un país desarrollado
y los países desarrollados en el mundo sí están hoy convirtiendo sus matrices energéticas de cara al cambio climático, que los está forzando. Y con respecto a esto, ¿qué potencial de producción tiene este vector en la Argentina? ¿Qué potencial le ves vos? Nosotros podríamos pasar a ser uno de los 5 o 6 productores mundiales más importantes. Sobre todo en principio con exportación. Yo creo que tenemos por lo menos 20 años por delante de crecimiento y de expansión para exportar, que no solo implica la generación eólica, sino el envasado en el lugar donde se genera el hidrógeno. Luego hay que contar con puertos de agua profunda, que Argentina los tiene en la Patagonia. Quizás estaríamos un poco flojos en la parte de flota, pero digamos sería una sinergia entre Argentina y algunas potencias industriales que estén requiriendo hidrógeno verde y que hoy no pueden producir porque están transformando su matriz energética, ¿no? Es el caso de la mayoría, con lo cual no pueden agregar más energía renovable porque no tienen los recursos. De ahí nosotros pasaríamos a ser una especie de colaborador y eso nos beneficiaría económicamente. Hoy por hoy nosotros tuvimos una ley del año 2006 que promovió el uso del hidrógeno y en el 2007 empezamos con una planta experimental en Santa Cruz, en la ciudad de Pico Truncado. No pasamos de esa fase experimental a la fase de producción, que era lo que se esperaba, y eso tiene que ver con el mercado. Hoy, y sabemos que se anunció en la cumbre climática de Glasgow, apareció una inversión de un grupo Fortescue de Australia, que aquí se va a llamar Fortescue Latam, y con una inversión de alrededor de 8.400 millones de dólares se propone, producir hidrógeno verde en nuestra Patagonia, aprovechando los vientos, no envasando los vientos, sino generando a partir de una electrólisis la separación del gas y ahí sí envasarlo. Hay todo un tema tecnológico porque para poderlo transportar, por ejemplo, si el gas está licuado, yo reemplazo 30 camiones con transporte gaseoso por uno licuado, a nivel de volumen comprimido. Eso se hace alrededor de entre 350 y 700 bares. Para que tengan idea, los autos que trabajan con GNC, el tope son 200 bares, ¿no? Yo tuve puesto, y es un montón de presión, así que imagínense, y eso implica que lo llevan casi a un cero absoluto, o sea, la temperatura se va a menos 253 grados centígrados o 20 grados Kelvin. Todo eso es un proceso de complejidad tecnológica que está todavía madurándose. Hoy el proceso sigue siendo costoso, pero no se lo ve solamente en términos económicos como solemos medir la economía normal, sino que se está mirando cómo hacemos para bajar el proceso de calentamiento global, porque si seguimos emitiendo, yo el otro día leía en un librito muy interesante que se llama Un Planeta, que por día a la atmósfera estamos lanzando un cubo de carbón sólido de 2,7 kilómetros de lado. Eso es lo que estamos emitiendo en el mundo, ¿no? Y uno, o sea, me pareció bárbaro porque uno se lo puede medianamente imaginar, porque cuando te hablan de toneladas o de gigatoneladas es más difícil ponderarlo, pero cuando te están diciendo, mirá, es un cubo de ese tamaño, todos los días lo que estamos tirando, desde ya que hay distintos grados de participación y los países desarrollados, que son los que en general arrancaron con el protocolo de Kioto en el 97, salvo Estados Unidos, que se autoexcluyó porque obviamente le pega directo en la industria. A su economía también. Exactamente. Lo mismo le pasa a China, todas, pero bueno, la mayoría entendió que estamos, como se dice, ¿no? en un barco, la globalización también nos afecta en ese aspecto, o sea, les va a pegar. Y Hugo, con respecto a cómo explicaste los colores, ¿no? Yo entiendo que estás diciendo que es hidrógeno verde por cómo se genera. También hay un hidrógeno gris, de acuerdo si se usó hidrocarburos en la generación, o azul. Si traspolamos eso a nuestra electricidad, ¿también le podríamos dar colores de acuerdo a cómo se produce esa electricidad? Sí, de hecho se habla, en general se pega el color verde o se etiqueta con color verde a lo que es o ecológico o renovable, ¿no? Cuando hablamos de energía renovable quiere decir que podemos utilizarla en infinitos ciclos, y eso tiene que ver, por el caso de la energía solar,
es terriblemente importante y está disponible allí. Lo mismo pasa con la eólica. En rigor, la eólica también se produce, digamos, a partir del sol. El sol calienta la tierra y produce un ascenso por convección de corrientes de aire que generan los vientos, que después mueven los generadores eólicos, pero en definitiva es un efecto también solar, ¿no? Es mucho más lo que se puede producir a partir de generación eólica que de generación solar. ¿Y sabes cómo serían esos porcentajes? Sí, hay algunos informes periódicos que se producen en el ámbito de nuestra Administración de Energía Eléctrica, concretamente de CAMESA. Hoy nosotros no hace mucho, déjame pensar un poco, pero creo que en el 2006, 2007 estábamos alrededor del 3-4%. Hoy ya llegamos a una participación de las energías eólicas del 11%. Esto fue favorecido por leyes, también fue estimulado por leyes, como decimos, que a veces uno dice, bueno, no alcanza con escribirlo, después hay que hacerlo, pero es el puntapié inicial. Y además ha habido apoyos en ese sentido. Está claro que son, como dije anteriormente, inversiones que quizás no son tan rentables como una usina hidroeléctrica convencional, o las hidroeléctricas, por ejemplo, hoy se consideran renovables cuando generan menos de 50 megawatts. Nosotros estamos acostumbrados al Chocón, al Icurá, grandes, Yacyretá, grandes represas, bueno, ya en el futuro difícilmente se produzcan. China todavía sigue produciéndola, pero bueno, es un monstruo de la cantidad de energía que requiere, ¿no? Un monstruo industrial, a eso me refiero, ¿no? Sí, entonces, tiene montado industria tan grande que cosa. Mara, te quería hacer una preguntita. Sí, cómo no. Aprovecho, la verdad que es un tema súper interesante y creo que el proyecto tiene que estar acompañado por todas las áreas del gobierno para que se difunda. Pero me quedo pensando en cuánta educación nos falta al respecto, ¿no? De energéticamente hablando, sustentable, estamos hablando de la ecología, de lo económico, digo, ¿cómo lo ves relacionado a la educación, estos temas se empiezan a poner en agenda en nuestro país? Es un tema que aporta, es sustentable, y pienso en uno que está con temas sindicales y demás, cómo pierde, digamos, con temas más allá de que se apruebe a nivel nacional, cuánto hay que educar sobre este tema, ¿no? ¿Qué pensás al respecto de la educación y estos temas que se vienen incorporando? Mirá, lo que fue mi educación prácticamente no existía, porque quizá la problemática todavía no estaba instalada. En lo que respecta a mis hijos, sí, yo ya vi un cambio, en principio con la ecología, el cuidado del medio ambiente. Hoy, ayer o anteayer estábamos almorzando y les decía, ustedes probablemente tengan algún impuesto por la huella de carbón que van a generar. Quizás yo no llegue a pagar, pero evidentemente va a llegar hasta el nivel de individuo. Hoy arrancan con países que tienen un compromiso. La huella de carbón sirve para medir, para ponderar la cantidad de emisiones de CO2 o equivalentes, porque hay otras emisiones, con Marcelo la otra vez estuvimos hablando del hexafluoruro, que es un gas pesado que se utiliza para por ejemplo, los interruptores de alta tensión. Y que contamina y mucho. Yo buscando algún dato encontré que 22.800 veces más potente el efecto de invernadero que produce el hexafluoruro, por ejemplo, que el CO2. Estamos hablando de una enormidad, ¿no? Eso también habrá que revisar a nivel de empresas de energía, qué cuidado se pone en la recarga cuando se va a hacer un mantenimiento, una reparación, porque cualquier pérdida, por mínima que sea, de ese gas, tiene un efecto muy nocivo en el medio ambiente. Y yo creo que yo por lo menos de forma así autodidacta, ¿no? Voy aprendiendo a los ponchazos y leyendo y buscando para donde me gusta. A mí me traccionó lo tecnológico, pero detrás de lo tecnológico está todo el mundo sobre todo la sustentabilidad de la vida, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, y de a poco nos va cayendo la ficha de que estamos en un solo planeta, y en ese planeta estamos todos vinculados. No es la etapa. Yo me acuerdo de Perón, ¿no? Cuando hablaba de la etapa del nacionalismo, que fue la que vivió él, del continentalismo, que fue la que vivió la Unión Europea, que la vivimos nosotros, la Unión Latinoamericana, que Perón la hizo 10 años antes que la Unión Europea, y después el universalismo o la globalización.
cómo terminó impactando, pero él ya lo avisoraba, ¿no? Y eso pasa no solamente a niveles laborales, que es algo que también nos afecta, sino a niveles de contaminación, porque tenés países que están produciendo para todo el mundo, ¿no? China es la fábrica del mundo, hoy por hoy es terrible la cantidad de energía que demanda. Hace poco estábamos leyendo que no saben cómo van a pasar el invierno en Europa por el gas, que evidentemente Rusia tiene un acuerdo económico con China, le provee, y obviamente ahí hay una sociedad muy fuerte, y bueno, se va a tomar todo el gas, todo el carbón. Es decir, hay algunas demandas de otros países, ¿no? aparte también es un hecho político el tema del gas en Europa. A ver, convengamos de que también el primer juego político empezó con las vacunas. O sea, Europa todavía no terminó de aprobar la vacuna rusa, y ya están hablando de que Rusia está haciendo una vacuna que es nasal, pero también tiene el problema que el mismo pueblo no se vacunan, y hoy estamos otra vez con el tema de este nuevo virus que hay. Incluso, como decías vos, no hay educación, no hay digamos, compromiso con el medio ambiente en muchas cosas. Y yo el otro día miraba y veía, por ejemplo, en España, gente que porque le aumentó un 20% la tarifa de luz, 20-30% la tarifa de luz, estaban poniendo paneles solares en la casa. A nosotros nos aumentó 3000% hace 2 años atrás, 3 años atrás. Y a ninguno se le ocurrió poner los paneles. Ahora por ahí pasás y ves los termotanques, viste, con el panel solar, entonces tiene el agua, mira qué bien, qué sé yo. O miramos, por ejemplo, en el caso de que nos toca un poquito más de cerca, el hotel que está en Córdoba, el Berna de Villa General Belgrano, que tiene todo el techo de paneles solares, que en el estacionamiento tiene los paneles solares y tiene para que los autos eléctricos se enchufen y se carguen. Y decís, mirá qué maravilla. Ahora, en tu casa, está bien, es costoso, no sé cuál es el costo que puede tener, pero yo no sé si cuántos encararon ese tema en nuestro país. Creo que es mucho más fácil, ¿viste? La tecla, prendo la luz, apago y que ande todo fenómeno. Y el único momento que me acuerdo de la luz es cuando se me corta. Que esperemos, muchachos, compren velas por las dudas para la fiesta, porque si siguen estos calores vamos a estar complicados. Pero la verdad creo que, bueno, yo por lo menos, la verdad que medio en broma, medio en serio, te decía, ¿me puede explicar cómo envasan esto? Yo lo escuchaba el otro día en la televisión, cuando hablaba Agustín Pichot, que fue el que trajo una inversión impresionante, de 8.500 millones, y después escuchás los medios, no, nadie, en Argentina nadie quiere invertir, ¿no? Acá van a invertir 8.500 millones, vaca muerta. ¿Vos cómo ves esto? ¿Esto va a reemplazar, o sea, va a llevar un tiempo porque realmente acá faltan obras de infraestructura, falta mucha inversión, pero creemos que a futuro el hidrógeno, los parques eólicos, los solares, todo eso va a ir cambiando la matriz energética del mundo y especialmente en nuestro país, que tenemos la chance de tener todo, tenemos el sol, tenemos los vientos, tenemos... Sí, y en algunos lados hasta generan energía con las olas del mar, ¿no? Exactamente, la mareomotriz, que bueno, yo vi una publicación hará 2 meses atrás, en Inglaterra habían inaugurado la máquina el generador de energía eléctrica por mareomotriz más grande del mundo, y cuando entro a ver los detalles técnicos no llegaba a 1 mega. Entonces hay todo un proceso todavía de evolución por delante. Los generadores eólicos pasamos los 5 megas, llegamos hasta los 10 y ahí hubo una regresión porque empezó a haber problemas mecánicos, los tamaños de las astas ya estaban en 90, 110 metros, era muy difícil el mantenimiento. Y después se complejizó, por ejemplo, Alemania es uno de los países que está más en punta con ese tema. Pero ¿qué pasó? Llenaron de molinos, como decimos, todos los campos. Entonces hay un impacto visual, aparte del ecológico, porque también hay problemas con algunas especies que se lo llevan puestos funcionando. Hay algún tema de erosión del terreno que parece ser menor, porque en realidad no hay forma de producir sin impacto, siempre algún impacto mínimo hay. Pero los alemanes ya son medios reacios, es decir, ya están reacios, primero porque lo tienen que pagar, o sea, cada contribuyente tiene que hacerse cargo en su impuesto municipal, provincial, de los generadores que se coloquen. Y como por otro lado las normas medioambientales van exigiendo que sea un porcentaje cada vez más alto de los generadores de que se pueda reciclar, porque ya están en Alemania están arriba del 80%, es decir, las palas después de 20 años, porque decimos, bueno, después de 20 años, ¿qué hacemos con esto? Entonces ya ellos tienen incorporada el reciclaje también. La política de reciclaje de las astas. Exactamente, y de las estructuras metálicas, pero eso implica que producirlo es más costoso.
y ellos tienen también una ratio de, bueno, cuánto cuesta producir un generador, cuánto cuesta trasladarlo hasta el sitio de emplazamiento y cuánto cuesta el montaje. Y lo comparan con lo que puede producir la máquina en 20 años, que es aproximadamente la vida útil. Para el caso del generador eólico, por eso decía, son más convenientes, esa tasa, esa ratio está entre 45 y 50 veces. Es decir, devuelven 50 veces la energía que consumió en la instalación y la producción. En el caso de la solar, eso baja bastante, entre 15 y 20. Y se están produciendo, por ejemplo, uno de los problemas de energía eólica o de la solar es que dependen del viento, básicamente la eólica. En la Patagonia tenemos vientos de mucha velocidad y con frecuencia, porque es más importante que sea constante que la velocidad, porque si la velocidad es muy alta, arriba de 25 metros por segundo, hay que desconectarlo, tenés problemas de resonancia, se te puede romper la máquina. Entonces, lo que interesa es tener vientos entre 3 y 20 metros por segundo, lo más constante posible. La Patagonia tiene esa capacidad. Lo que decía es que se está viendo, yo lo consulté, me acuerdo en una charla que se dio sobre energías renovables, el tema de las baterías, es decir, se complementan con baterías y han aparecido baterías de costo mucho más bajo que las de litio, las de ion de litio, algunas, aunque parezca mentira, de hierro-agua, o sea, 20 veces más barata, que almacenan 50, 80 horas la carga, con lo cual es suficiente para pasar un día nublado o pasar la noche y al otro día tener la carga. Que lo que se está buscando es eso, que nosotros sabemos que la energía se produce lo que la demanda solicita. ¿Y esto se puede aplicar a los autos? Sí. Bueno, hace no mucho con una compañera de Enel Perú, o sea, ella comentaba con bastante orgullo y lo hacía con razón, que habían instalado puestos de recarga y que ya Enel disponía de autos eléctricos, como también aquí los tiene en Argentina. El tema es saber esa energía eléctrica con la cual yo cargo la batería del auto, cómo se produjo, porque si se produjo quemando petróleo o hidrocarburo, lo que no va a contaminar el auto lo está contaminando la generadora para producir. Por eso que sí o sí hay que ir a producción que no contamine, que sea verde, exactamente, que sea verde. Si logramos hacer eso, y las grandes potencias, como decía yo, están en la conversión de la matriz energética, que porque son países industriales, entonces primero van a priorizar eso, los procesos industriales, los comerciales y también los hogareños, que además ellos tienen consumos hogareños mucho más altos que nosotros, ¿no? Si han visto el Google Earth de noche, uno ve claramente el hemisferio norte muchísimo más iluminado que nosotros, ni hablar de África, ¿no? En eso están ocupados ellos hoy, por eso que para nosotros es una oportunidad hoy. Dentro de 20 años quizá ya lleguemos tarde, y Chile está yendo en ese sentido también, porque también tiene vientos, no sé si tiene la misma capacidad portuaria nuestra, pero sí tiene los vientos de la Patagonia al lado de ellos también, ¿no? Entonces también es un país que está apuntando a instalarse, y hoy por hoy creo que es el único que tiene un proyecto, que participa en el Power Green, que es la subsidiaria que se ocupa del tema de energías renovables, que aquí también existe, pero por lo pronto no conozco que esté embarcada en ningún proyecto. Se nos está yendo el programa. Sí. Si hubiéramos estado con Juan, ya no se hubiera pateado los tobillos porque no hicimos ningún corte. Pero bueno, hoy zafamos, no está. Así que, bueno, la verdad, dos charlas hermosas. La verdad que lindo. Aparte compartimos los cuatro, hemos charlado. Muy bueno. Creo que es algo que tenemos que poner más en práctica, de venir con más representantes gremiales, aunque sea hablar de temas gremiales. El lunes que viene veremos que nos va a contar seguramente, vamos a tener alguna información de lo que fue la jornada de las mujeres. No la vamos a molestar a Mara de vuelta, pero vamos a chusmear por ahí, entonces después pasaremos compañera. Después pasaremos algún chivo, sabremos cómo viene el tema de turismo, el tema de los jubilados, seguramente vamos a hablar de ello, que es lo que van a generar. Creo que es el martes 14, si no me equivoco, también va a haber una jornada de ellos en la Casa del Jubilado, hasta ahora, puede ser en APSE, donde van a elegir sus representantes gremiales, y esa es otra de las cosas que también tiene nuestro gremio, que los jubilados participan activamente, no solo del Consejo Directivo, de la Comisión Directiva, sino que tienen sus representantes y participan en el cuerpo de representantes gremiales. Para nosotros aclaremos a los oyentes que los representantes gremiales son los que todo el mundo conoce como delegados.